Aldrin Briceño y Freddy Heredia. Bienvenidos, buena tarde. ¿Qué tal, José Luis? Un gusto, como siempre, saludarte y saludar, por supuesto, aquí en la mesa a don Freddy Heredia. Dispara, Freddy. Bueno, pues hay varios temas que tocar, ¿no? Por ejemplo, lo que está de moda ahorita, que todo mundo se demanda. Las denuncias. Las denuncias. Songo le dio a Morondongo, Morondongo le dio a Bernabé. Simpáticas las denuncias. Podría parecer, ¿no?, en algunos casos como actos desesperados, pero también son, en efecto, estrategias para decirle al de enfrente, no paro hasta el último minuto. Y ahí les va esto. En Morena están un poco molestos. ¿Por qué están molestos en Morena? Porque esta estrategia de demandar a Renan Barrera por parte de algunos personajes de Morena fue la estrategia que hizo Sola. Cuando vino acá Sola, les dejó una libreta, unas lecciones, que es lo que tenían que hacer. Inciso A, B. Ok. Obviamente no les causó tanto el efecto que ellos esperaban y están molestos porque le pagaron mucho a Sola. Esto es aparte de lo que le pagan a Gaby, a la de imagen de Joaquín Díaz. Son dos sueldos muy onerosos, ¿no? Pero no causó mucho efecto, no causaban el efecto. Y esto ha molestado mucho a Morena. ¿Por qué? Porque no causó el efecto que ellos habían dicho, esto se va a volcar, esto va a ser... No, y también por quienes presentan la... Claro, por quienes presentan. O sea, había que preguntar, ¿no? Si cuando les iban a presentar no tenían allá algún recadito, ¿no? Ustedes están muy insidiosos el día de hoy. No, es que te lo juro, están molestos en Morena porque no resultó bien esto es lo que les pusieron en la libreta, en el guión. Y obviamente, ¿qué es lo que está sucediendo? Que ayer que hubo una conferencia de prensa en Morena, que por cierto, en la fotografía me dio una ternura, porque todo vi, nada más una morenista y tres que estaban allá. Omar Pérez del PAN, Giovanna Campos, que es morenista, Raúl Paz, que es expanista, la diputada Fabiola Loesa, que es expriista. Y yo creí que iban a hablar, y la nota y el boletín de Morena era, sí, reafirmamos las denuncias. No, hombre, sobre las encuestas. Y hay una encuesta que me causó mucha ternura. Esta encuesta que me causó mucha ternura, donde dice que el candidato de Mérida, Rommel Pacheco, está en primer lugar con 37 puntos, ¿no? De ventaja. Sí, y la señora Cecilia Patrón con 30. Entonces, esto puede decir lo que el plan solo quedó. Entonces, entre ellos están molestos porque no salieron las cosas como ellos habían planeado. Pero además dijeron que esto no debe salir a los medios de comunicación. Bueno, yo creo que parcialmente puedo estar de acuerdo con Freddy, porque tenemos que tener en cuenta, José Luis, Freddy, que cuando se presentan denuncias tienen que ser, y sobre todo por institutos políticos, por ex servidores públicos o en su caso hoy actores políticos de especial relevancia en el Estado. No estamos jugando, estamos hablando de la utilización del Estado, de los ministerios públicos, de las fiscalías en este caso, que deben de cumplir con una obligación de investigar. ¿Qué es lo que sucede cuando esto únicamente se utiliza como golpes de efecto? Únicamente se utiliza como un elemento más de herramienta o de golpeteo en una campaña política. Dejan a la sociedad confundida, dejan a la sociedad viendo nuevamente que de estas denuncias que no tienen o sí tienen un fondo, no lo sé, tendrá que ser la autoridad que tendrá que verificar los datos y en su momento decir estoy o no estoy con elementos que puedan suponer que esta denuncia se sostiene por sus méritos y que tengo que investigar por sus propios méritos cada una de las denuncias. Pero esta utilización que a todas luces parece solamente política, ¿qué es lo que deja en el ciudadano? ¿Sabes qué? Un profundo vacío, una profunda un profundo hartazgo, coincido en esa palabra, pero sobre todo dejan también de tener la importancia este tipo de herramientas que hoy por hoy pues pareciera ser que solamente son utilizadas dentro de la propia campaña. Y dentro eso es, del escándalo. Dentro del escándalo. Pero es la dentro del ABCD. Sí, claro, mira, Sola, ¿para qué es muy bueno? Eso es lo para lamentable. El escándalo. Señor Sola, el español, que no sé por qué aquí no se quedó mucho tiempo en la campaña de Joaquín Díaz, porque en la campaña de Xavier Abreu, aquí no se movía. Es un aventurero. Aquí nada más vino con Joaquín Díaz, dictó, estuvo y se fue. No sé por qué no se quedó. Es un hombre
gente que gusta de la aventura. Si le pagaron bien. Por eso. No sé por qué no se quedó tanto tiempo acá. El hecho de que le paguen no quiere decir que tenga raíces. Antonio Sola. Y al final de cuentas, ese es el problema muchas veces de muchas personas que sin ningún tipo de raíz, que sin ningún tipo ¿Cómo de que amor, tipo de raíz? Ella amor estuvo aquí con la campaña de Xavier que perdió, con el Felipe Calderón que ganó. Las golondrinas sí igual, ¿no? Bueno, claro. También, pero las golondrinas cobran no hacen bien. nido. Ya quisieras cobrar lo que él cobra. No me digas, porque me voy a poner muy triste. Por eso a Freddy todo le da ternura. Le da ternura. Desde lo local. Desde lo local, claro. desde lo tropical. Antes de que le dé tristeza. Bueno, pero entonces, esa es una de las zonas. Esa es una de las cuestiones que vimos. Sucia, pues. El tema de la guerra sucia, en donde podemos observar estas denuncias de ambos bandos, claro. José Luis, están jugando con el librito y lo lamentable es utilizar las instituciones públicas precisamente cuando no vamos a tener un resultado final de estas investigaciones. La única que sí me preocupa, y se los digo, y sí me preocupa de los dos grupos políticos o tres grupos políticos, son las agresiones que se están llevando o intentos de agresiones en el interior del Estado. Porque ahí las pedradas no son de Chentutú, son de verdad. ¿Ah? Ahí las pedradas y los golpes son de verdad. Entonces, sí, porque los directivos se denuncian mutuamente y luego se van a tomar café sin mayor problema. O se ven en los municipios compran el pleito completo, claro, y ahí sí se agreden. Claro, entonces esta es la gran diferencia. Una cosa es cuando se denuncian los partidos políticos, se denuncian los candidatos, y otra cosa es cuando esta pasión cae en el interior del Estado y cae en las bases, porque ahí la lucha es cuerpo a cuerpo. Tan es así que hemos visto videos, por ejemplo en Tacmec, como hay gente que ya están en los carros y cómo ya están armados muchas veces con pistolas, con piedras y combates, y de verdad ahí hay que tener mucho cuidado, porque no se vale que se utilicen a las militancias. Y luego salimos con aquella frase de que en Yucatán no estamos acostumbrados. Bueno, pues ya están operando también de otros estados. Claro. Y el hecho de que no estemos acostumbrados no quiere decir que estemos también unidos con un delgado hilo, porque finalmente no tengamos la pasión del dirigente y la mal compramos y la empleamos. Mira, José Luis, yo creo que también tenemos que ser muy cautos desde los medios de comunicación. Hoy también uno de los temas más sonados en redes sociales y que seguramente mucha gente ha platicado de ello, de las sendas entrevistas que hubo en Tercer Grado, en donde varios periodistas han sido acremente criticados por esta actitud dócil que se generó con Claudia Sheinbaum, o a diferencia de esta insistencia que tuvieron con la propia Xóchitl Gálvez. Y yo creo que también los medios de comunicación debemos ser muy respetuosos, José Luis, y sobre todo muy acendrados en cuanto a la necesidad de calmar los ánimos. Yo creo que sí existe hoy una polarización. Es muy claro que, bueno, pues el domingo 2 de junio se van a dividir en dos bandos. O sea, la elección es en dos. La elección en esta ocasión no va a ser en tres. Yo sé que hay muchas personas que pueden votar por una tercera opción política, pero la realidad es que la presidencia va a estar dividida entre Claudia y Xóchitl Gálvez. Y aquí en el Estado va a ser, la elección es muy sencilla en ese sentido. Es entre Joaquín Díaz Mena y Renán Barrera Concha. El caso es que hay que entender esta situación y a partir de allá llamar precisamente a esa mesura y generar las mejores prácticas al momento de la propia votación, como es ir temprano, no quedarse más allá del tiempo que tienes que estar, regresar a tu casa y tratar de cumplir, como lo es, una fiesta democrática. Hablábamos de los cierres de campaña, estamos con Claudia Sheinbaum el domingo en el Monumento a la Patria. Sí, yo creo que más que el cierre de la doctora Claudia, que por supuesto es un personaje importante ahorita en la política nacional y local, creo que los partidos políticos tienen la obligación de ver la logística, el templete que se va a utilizar. Y esto lo digo porque en el marco de la visita de la doctora Claudia Sheinbaum traen al grupo La Adictiva. Este grupo La Adictiva, ojalá que la estructura que traigan de hecho, sea ellos son los que colocan, entiendo, porque es parte de su escenario, y en el escenario ellos se trepan y atrás quedan los instrumentos que luego aparecen después de que se retira la marca, política, el logotipo. Sí, porque ya vimos lo que sucedió en Movimiento Ciudadano, otras cosas, la temperatura.
De verdad, ojalá que pongan los lugares o los toldos donde los ciudadanos que van a estar allá durante bastante tiempo esperando la llegada de la candidata, están debidamente hidratados, que estén los cuerpos auxiliares médicos. ¿Por qué? Porque hay gente que la trae o viene desde temprano. Claro. Hay que tener ese cuidado, y también en el cierre de campaña del PAN, ¿no? El cierre de campaña del PAN, le empiezan a hacer dos cierres. Va a ser el martes. Sí. Hay uno que va a estar acá en el Malecón de Pensiones y en otro en Canacín. También que vean todos los elementos de seguridad, porque hoy por hoy las grandes concentraciones y con este clima sí se necesita de cuidados especiales, sobre todo porque son seres humanos los que van. Eso tanto como para Morena como para el cierre de campaña del PAN. Bien. Yo creo que, fíjate, José Luis, otro también elemento importante es que ya ahorita vamos a ver, además de estos cierres de campaña, estos cierres en cuanto a las propuestas que han estado señalando algunos de los candidatos. Mucho de esto yo creo que vamos a ver también algunos golpes de efecto finales. Estamos hablando de que el próximo miércoles es el último día en donde los partidos políticos tienen para hacer campaña. De ahí vamos a entrar a algo que se llama el silencio electoral, este tiempo que ha sido diseñado en la propia ley para que todos nosotros tengamos esa posibilidad de reflexionar ya con la información de estos debates que hemos visto, y el debate, por ejemplo, que ayer tuvo la oportunidad de observar por redes sociales que realizó la Coparmex. Yo creo que las buenas prácticas, José Luis, no tan solo hay que aplaudirlas, sino que hay que reconocerlas, y reconocer en este caso a Coparmex Mérida, que hizo un gran esfuerzo por juntar a los candidatos que realmente están dentro de la contienda electoral, y que en un ejercicio ágil, en un ejercicio en donde permitió la réplica, la contrarréplica, la dúplica de tiempos muy puntuales, pero que permitió ver también el manejo y sobre todo el conocimiento que tienen los diversos candidatos con respecto a estos temas fundamentales. Creo que donde hubo verdaderamente este resorteo en cuanto a las réplicas y a las contrarréplicas fue en el tema sentido de la seguridad en el estado de Yucatán. Unos defendiendo que no va a suceder lo que otros dicen, y otros señalando lo que ha pasado en otros estados que pudiera pasar en el estado de Yucatán. Y en esa lógica creo yo que se hizo un muy buen ejercicio. No solo en seguridad, sino también en materia de salud. En materia de salud fue muy claro cuando Joaquín Díaz Menas decía que él va a firmar el IMSS Bienestar. El IMSS Bienestar, y cuando Renán Barrera dice que él va a ver directamente el sistema de salud. Y que no va a firmar. Y que no va a firmar. Aquí vemos, y lo digo lamentablemente, como en muchos estados donde gobierna Morena, los pocos medicamentos o medicinas que ellos tienen, los decomisaron para llevar a la megafarmacia. Aquí están jugándose dos proyectos muy diferentes. Proyectos que estamos viendo en otros estados, cuáles son los resultados. Y mira, con fácil te lo digo, basta ir al Hospital Orán, al departamento de oncología, para que veas que muchos de los pacientes y las pacientes que vienen son de Chiapas, Tabasco y Campeche. No estoy diciendo que no haya yucatecos, pero te das cuenta, y cuando puedes platicar con ellos te dicen que su sistema de salud en esos estados ha colapsado. No solo ha colapsado, no existe. Porque además están colgados nada más del IMSS. Y están colgados de lo que la federación les puede dar, y ahí hay mucha ocurrencia. Entonces vamos a entrar desde el miércoles estos 3 días, José Luis, en donde todo este tema del diálogo político, el discurso político, la arenga política va a finalizar, para estar listos y en disposición del próximo domingo a partir de las primeras horas, 8 de la mañana. Sí, de hecho la transmisión de Radio Fórmula empieza a las 7:30 de la mañana para ir empezando a... Excelente. Abrir casillas, el momento que se da el campanazo de inicio en el IEPAC y en el INE. Le recuerdo que la elección de Yucatán es concurrente, esto es que aquí vamos a votar desde regidores hasta presidente de la República. Vamos a recibir una buena cantidad de papeletas Somos electorales. De los 9 estados que vamos a elegir localmente todo. Es correcto, José Luis. Y los árbitros listos, tanto el IEPAC como el INE, dicen que pueden solventar
su falta de personal. Claro. Les fue muy complicado, ¿no? No olvidemos que desde el IEPAC había acusado una falta de recursos desde el inicio de este proceso electoral. No sé qué tanto vaya a tratar sus funciones y sus capacidades. Sí, pero si además ¿no? mandas a hacer boletas y no salen bien, cuesta más todavía, ¿no? Hay que tener 60,000 no es cualquier cosa. Hay que tener en cuenta también que el error existe y en este caso lo importante es tratar de subsanarlo y cuánto cuesta dentro del porcentaje normal del presupuesto que pudieron haber tenido. Insisto, yo creo que todos esos elementos tienen que estar precisamente en el momento en que se haga un estudio de qué fue lo que salió bien dentro de esta campaña política y aquello que salió mal. O sea, por ejemplo, no podemos dejar de lado este tipo de denuncias, José Luis. Si realmente no tenemos, con las que comenzamos, comenzamos la mesa, si no tenemos un resultado de ese tipo de denuncias en donde la autoridad salga y nos diga no se encontró absolutamente nada, esta denuncia no aporta absolutamente ningún tipo de información, o sí la aporta, porque si no, lo único que se está mermando es la confianza social en las instituciones. Y tú sabes que de confianza social en las instituciones hemos comido estos últimos 6 años de muy mala manera. Bien, pues ya para ir cerrando, ¿con qué nos quedamos, Freddy Heredia? Yo creo que estos días, sobre todo cuando hay una elección tan polarizada, hay que tener mucho cuidado y que los institutos políticos de verdad hagan todo lo posible para que se realice en paz, que esto realmente sea una fiesta democrática. Habrá gente que se va a molestar, por supuesto, a nadie le gusta perder, pero hay que cuidar esta participación ciudadana, que salgan a votar por quien quieran. Y 2, y si también están recibiendo amenazas de que debes votar por tal o cual candidato y candidata, también denunciarlo, Fíjate que lo que he porque escuchado, no tienen por qué amenazar. Y yo he escuchado el tema del voto útil. El tema del voto útil que se me hace interesante cuando o sea, que no haya postuló, votos inútiles, ¿no? O sea, un voto inútil sería para una tercera opción. Una tercera opción que no tiene probabilidades estadísticas de poder tener lo suficiente para poder llegar a la gubernatura o a la presidencia de la República. Eso es lo que he escuchado y he visto en redes sociales en cuanto a las invitaciones. No la invitación para que un candidato decline en favor de otro candidato, sino que se habla de que las posibles personas que están a favor de una tercera opción, simple y sencillamente voten por las dos opciones que estadísticamente en las encuestas serias vemos que esta es una elección de 2, tanto en la federal como en la estatal. Esta es una elección de 2. Nos podrán mostrar al final o la próxima semana encuestas hechas por quién sabe quién y con qué metodología, José Luis, en donde podemos ver que gente que hoy dice que tiene 30, 20 o 25 votos, cuando es parte del libro, pero la gente muchas veces se deja llevar por este tipo de información que a todas luces resulta falsa, ¿no? Pues ya para cerrar, Freddy, gracias. Gracias, don José Luis. Gracias, Alvin. Gracias, José Luis, y gracias, Freddy. Y el día de la jornada electoral también ahí estaremos todo este equipo completo en Radio Fórmula transmitiendo el domingo 2 de junio.